al darse este tipo de situaciones, estas guerras, los inversionistas empiezan a desconfiar un poco, ¿no es cierto?, de ciertas empresas porque van a ver que esto le va a afectar. Y en este tema puntual que nos comentaban los expertos, el petróleo juega un rol fundamental. El gran desafío creo que tenemos en América Latina es ver qué tipo de sistema va a emerger. Muy importante que no debemos tomar partido por ninguna de las partes en conflicto. Nosotros, el Perú, se ha caído en la llamada trampa del ingreso medio. Vemos que hay una meseta del desarrollo donde nuestros motores tradicionales de desarrollo, salarios bajos, materias primas, ya no nos sirven, más bien nos lastran. Hola, soy Carlos Domínguez, director de la carrera de Negocios Internacionales. Hola, soy César Llona, profesor de la carrera de Negocios Internacionales. Hola, soy Jorge Moreno, docente de la carrera de Negocios Internacionales. Bueno, este ataque tiene como génesis una estrategia general más amplia que Israel viene aplicando con respecto a Irán. Y si recordamos ya, Israel venía desarticulando de manera metódica las capacidades regionales de Irán, desarticulando, dicho sea de paso, sus proxies en la región, a través de los cuales Irán libraba una guerra asimétrica contra Israel. Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen formaban parte de esta cadena de proxies. Y bueno, después de su desarticulación, Irán queda en una situación de relativa debilidad, y esto es aprovechado por Israel para tratar de conseguir uno de sus objetivos más anhelados, que es el de anular o por lo menos socavar significativamente las capacidades nucleares de Irán y retrasar la posibilidad de que pueda desarrollar armas nucleares. Primero, visto desde el punto de vista de los negocios y de la economía global, muchas veces nosotros sentimos que es lejano, ¿no? Una guerra, un conflicto que es lejano a los negocios que hoy día se montan. Pero hoy día las empresas requieren justamente, ¿no?, directorios y comités y personas como ambos profesores que estén justamente informando sobre las situaciones para que las empresas puedan tomar estrategias. Y hablando de esta situación bélica puntual que ahorita vamos a conversar las consecuencias, ya lo hemos visto hace poco y continúa todavía la guerra entre Ucrania y Rusia, que también afecta, ¿no es cierto?, a los negocios globales, como ustedes saben. Otras que no son tan bélicas, pero que son guerras también, como las comerciales entre China y Estados Unidos. Entonces hoy día es una obligación, ¿no? Es una obligación considerar que una organización tenga una unidad que le provea esta información. Yo quisiera saber qué opinas tú, Jorge, y tú, César, sobre si un gerente, un director de una empresa global debería considerar tener un comité o una unidad de información de geopolítica y de posibles impactos. Este conflicto, como los que tú has mencionado, ¿no?, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y otros puntos de tensión que existen en el planeta, ¿no?, como la guerra comercial Estados Unidos-China, como el tema de Taiwán y otros conflictos latentes que tenemos, nos hacen ver la importancia de que las empresas analicen permanentemente el entorno internacional. Lo que dices es muy relevante. Ya muchas empresas y unas consultoras están abriendo divisiones de evaluación del riesgo geopolítico. Porque si algo ha pasado en los últimos años es que la geopolítica ha demostrado ser la fuerza dominante del sistema internacional. La globalización económica, esta globalización de los mercados y Que le hemos enseñado mucho, ¿no? Nosotros, principalmente a nivel de negocios, ¿no? Que está reconfigurándose al calor de la geopolítica. Esta globalización era epifenomenal, era derivativa, estaba subordinada a la existencia de una unipolaridad, de un momento, como se le dice, unipolar estadounidense. Y finalmente, pues, esta reconfiguración que impacta en las cadenas de suministro, impacta en las cadenas de valor, hace que nosotros, desde los negocios internacionales, las empresas desde los negocios internacionales, tengan que tener ahora más que nunca la capacidad de comprender por qué los actores del sistema internacional se comportan a veces de manera cooperativa, se comportan a veces de manera competitiva, y cómo sobre todo estas competencias nos pueden afectar. Y para ir más específicamente al plano de las consecuencias,
Muchos de estos conflictos se están dando, incluyendo del que estamos hablando ahorita, en choking points, como se dice, comercio global. En el punto de vista de los negocios, de la economía, que van bastante ligados, se habla que las consecuencias principales, algo comentaba César, tienen que ver primero con que hoy día, al darse este tipo de situaciones, estas guerras, los inversionistas empiezan a desconfiar un poco, ¿no es cierto?, de ciertas empresas porque van a ver que esto le va a afectar, y que un inversionista retire capitales hace que una organización no pueda seguir creciendo. Y los inversionistas, cuando sucede esto, y ustedes lo deben haber visto, ¿no?, en los temas bursátiles, la acción sube, baja. Las acciones bajan porque los inversionistas empiezan a ver otras fuentes para invertir. Empiezan a ver el oro como una fuente importante, empiezan a ver inmuebles, empiezan a sacar fondos de países emergentes como el peruano para derivarlos a economías más sólidas, por más que el Perú tiene cierta solidez en los últimos periodos. Pero esto hace que de alguna manera las organizaciones dejen de contar con el capital suficiente. La otra consecuencia que bien comentaban ya tiene que ver con el tema del costo, el costo logístico que esto va a tener. ¿Por qué? Y en este tema puntual que nos comentaban los expertos, el petróleo juega un rol fundamental, ¿no es cierto? El petróleo juega un rol fundamental. Entonces, al escasear o al disminuir el tema del petróleo, obviamente hace que incrementen los costos, incrementen el tema logístico, y eso lo sentimos, ¿no es cierto?, los de a pie en la inflación. Quizá lo que puede pasar en el corto plazo es lo que ya nos ha pasado antes, ¿no? Por ejemplo, una subida en el costo de la energía va a impactar en el costo de producir y vamos a tener todos inflación, ¿no? Eso nos pasó, si se acuerdan, durante la crisis de los fertilizantes, que este insumo esencial para la agricultura empezó a escasear porque los principales productores eran Rusia y Bielorrusia, y al final del día el limón pasó de costar 4 soles, 3 soles a costar 20 soles, y las bromas eran que pues los novios iban a pedir a las novias en lugar de un brillante, un limón en el anillo, ¿no? Entonces, O un cevichito. sí, exacto. Y eso es quizá un riesgo. Y antes, el principio que regía el comercio global tiene que ver con no discriminar entre socios comerciales. A la luz de la geopolítica, eso ha sido o resulta ilusorio. Entonces, el gran desafío creo que tenemos nosotros en América Latina es ver qué tipo de sistema va a emerger. Porque nosotros necesitamos de los mercados internacionales. No tenemos la capacidad de producir solamente basados o centrados en nuestro mercado doméstico, de crecer, mejor dicho. Y eso a la larga pues genera un entorno, la falta de reglas genera un entorno poco propicio para lo que tú señalabas al inicio, la inversión, por ejemplo. El mundo de hoy es sumamente competitivo, ¿no? Que las empresas peruanas que no compiten con empresas de la región, compiten con empresas de China, India, europeas, americanas. Tenemos que seguir diversificando de que los productos, y muy importante que no debemos tomar partido por ninguna de las superpotencias, o en este caso las partes en conflicto. Yo creo que lo que tenemos que hacer como país tiene que ver con la agenda pendiente que tenemos, ¿no? Hace mucho tiempo Hernando de Soto hablaba del TLC hacia adentro, ¿no? Nosotros todavía tenemos retos poderosos en materia de infraestructura, en materia de competitividad, y nosotros tenemos que empezar a lograr lo que también mencionaba Jorge. No podemos depender de un solo producto. Nosotros, el Perú, se dice, ha caído en la llamada trampa del ingreso medio, ¿no? Nos hemos caído en una meseta del desarrollo donde nuestros motores tradicionales de desarrollo, salarios bajos, materias primas, ya no nos sirven, más bien nos lastran. ¿Por qué? Porque como país de renta media, que es algo relativo porque es un neteo eso, no podemos competir con países de renta baja con una estrategia basada en salarios bajos. Y como país de renta media no podemos competir con una canasta exportadora primaria poco diversificada con los países que agregan valor. Yo voy a tener una postura y voy a comentar de acuerdo a la posición que debería como posición tomar el Perú. Vamos a poner 2 sí y 2 no. 2 sí debería ser, 2 no debería ser. Y lo quiero ver solo punto de vista de negocio. El primer sí deberíamos seguir explorando más mercado, como han dicho ustedes. Deberíamos hacer más bloque regional
deberíamos seguir trabajando en esta posición. Otros sí deberíamos hacer ya empezar a trabajar el valor agregado y no tanto la materia prima. Eso nos va a sacar un poco de la situación de dependencia que estamos actualmente. Y dos no rotundo, lo comentaban ustedes, no buscar solamente comercializar con países que en este momento son parte, ¿no es cierto?, del conflicto. Nosotros tenemos que buscar nuevos mercados, como decíamos, es referente a lo anterior. Y el otro no es no seguir dando una imagen de un gobierno frágil, de un gobierno que no permite la inversión. Van a querer muchos, ¿no es cierto?, empresas de diferentes partes del mundo invertir en un país como el nuestro, pero ante una situación política débil, ¿no es cierto?, compleja, ahuyenta más bien la inversión, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el sector minero, donde se detienen proyectos importantes, pero por el otro lado la minería informal cada vez toma más fuerza. Estamos en momentos de tregua, ¿no? En momentos de tregua de la guerra, pero parecer es una tregua media frágil. Entonces los negocios se van a seguir viendo posiblemente afectados, no hay que dejarla de lado, ¿no es cierto? Es una tregua que se ha dado que más que todo, casi por cansancio de las partes, luego de 12 días de enfrentamientos violentos, y que habían versiones de que decían de que Israel, versiones del propio Israel, que se estaban quedando sin munición para el sistema de defensa. Bueno, que son 4 sistemas de defensa, ¿no? El domo de hierro, la onda de David y flecha 1, flecha 2. Ambos países que no esperaban la capacidad de fuego que han tenido del adversario, ¿no? Y esto de que muy posiblemente va a hacer que se replantee que la estrategia. Estamos hablando de una contienda entre dos contrincantes con capacidades importantes. Es un enfrentamiento de que va a continuar, ¿no? O sea, es un conflicto que no se ha resuelto. Si es probable en este momento, yo creo que sobre todo entre las grandes potencias hay una cierta coincidencia que esto no debería escalar. Nuevamente, por lo que representa para todos esa zona del mundo en temas vinculados al comercio internacional, al suministro de energía. En algún momento sí se habló de escalamiento y por eso hacíamos referencia hace un rato que Estados Unidos había intervenido para sofocar el fuego con explosivos. Porque sí existía, y si era verdad o no, también está en discusión, es cierto, si Israel se estaba quedando sin interceptores y sin defensas, y Estados Unidos se dejó arrastrar al conflicto, pues estaba en medio de tratativas con los iraníes para reconducir su programa nuclear. Se vieron ante hechos consumados por el ataque israelí, al que tuvieron que acompañar, creo que hasta con cierto desgano. Y hasta antes de esa intervención, creo que quizá podíamos ver un camino más claro hacia un escalamiento. Eso me parece que ha salido por el momento y por suerte por fuera del panorama. Una gran conclusión que nos llevamos de este debate con estos expertos, desde el punto de vista de la gestión de los negocios, es que hoy día no podemos estar ajenos a lo que sucede en el mundo, y menos a este tipo de conflictos, en este caso bélicos de lo que estamos hablando, que van, como hemos visto, muy relacionados al quehacer de las organizaciones. Esto hace que hoy día justamente la gestión estratégica se base en formular nuevas actividades, nuevas acciones de las empresas, pero considerando lo que sucede en el entorno, que siempre nos va a traer, como hemos visto, grandes oportunidades y también bastantes irreales amenazas.